Foro, que ha hecho todo esto con verdadero sentimiento, calor humano, entusiasmo, para que los chicos entren en tema. Agradecer a mis compañeros del grupo que bueno, me designaron para un poco tratar de meter en 20 minutos y con calzador algunas ideas, vamos a tratar. Y al abrir el baile un poco que vamos a hablar muy general para que después seguramente los otros expositores, a lo mejor algunos de los temas que uno trata lo desarrollen en profundidad. Es como que ya no conocemos tanto que telepáticamente ya más o menos sabemos qué es lo que va a decir cada uno. Tenemos que ir al 2008, en el mes de abril, que era muy lejos y muy cerca, una calma chicha, todo parecía que iba a ser para mejor, y hay un elemento extraño, un elemento nuevo, un llamador, que era el famoso anuncio del tren de alta velocidad o del tren bala. Y se da un hecho, digamos, inédito, que de golpe de la nada surge una tercera grupo, un tercer foro o asociación, sumado a lo que eran los ya históricos, los amigos del Rielma, el Club del Tren. Y como uno de mis maestros, el ingeniero Calcari, decía siempre, si 2 puntos hacen una recta, 3 hacen un plano. Bueno, ya con 3 instituciones era un plano de sustentación. Increíblemente, hay un elemento nuevo en esto, que no viene de la afición, ni tampoco viene desde el conocimiento técnico. Viene de gente con una mirada política, con una impronta nueva. O sea, que es la política y sin ninguna pasión aparente hacia el ferrocarril, se plantea ¿por qué se va a hacer esto? ¿Tiene sentido esto o es mejor otra cosa? Bueno, ahí aparece nuestro referente actual, que es Leonardo Rico, una persona con un empuje verdaderamente descomunal, que después de unos años uno dice, bueno, si no se casó hasta ahora, quiere decir que por los próximos 50 años va a seguir adelante. Aparece un personaje que yo califico como un epistemólogo de la política, que es Hugo Milito, con una sólida formación política, humana, y que viene siempre a hacer un aporte y es un poco el soldado que se está moviendo para todos lados y que apuntala. Luego vino el ingeniero Alguera y luego se fueron sumando distintos actores. El tema era proponer en principio una empresa ferroviaria que prestara servicio de carga de pasajeros a nivel nacional. Ellos se inspiraban en el libro que Jorge Contestí había sacado hace un tiempo, pero con el tema del tren bala se revitalizaba. Luego viene el tema de tratar durante el 2008 de conseguir el consenso parlamentario para que mediante la firma se pudiera tratar el tema precisamente en el recinto y ver si se podía llegar a una ley. A fin de ese año, Pino Solana estrena la próxima estación, que fue un poco otro argumento más que viene a reforzar, ya que como parte de los testimonios que se dan en la película estaba el propio Jorge Contestí. Entonces se dan todos esos elementos que conforman algo nuevo en aquel entonces, que no fue tanto la pasión, sino algo como una queja, como un clamor. Y uno dice, ¿por qué en 2008, que la gente estaba tranquila, que todo iba para bien, a alguien se le podía ocurrir eso? Bueno, tenemos que retroceder un poco unas décadas para entender por qué, o por qué por lo menos unos pocos sabíamos el estado del ferrocarril y las grandes mayorías se habían olvidado de él. A fines de la década del 40 se nacionalizan, sobre todo las grandes empresas británicas y francesas, ya había un componente importante de ferrocarril del Estado. Bueno, ustedes acá tienen el ferrocarril francés, que era el Rosario de Puerto Belgrano, y el británico, que era el Central Argentino, que pasa por Coronel Aguirre. ¿Cierto? O sea que fíjense que ustedes son parte también de esa herencia. A partir de ahí se abre una primera etapa. Recién se había terminado el ramal de Salta a Socompa, que prácticamente lo había hecho el Estado muy pocos días antes de que se nacionalizaran los ferrocarriles privados. Comienza una etapa, digamos, de incipiente dieselización del parque móvil. Ya había habido algo en los años 30, pero referido sobre todo a coches motores. Y fundamentalmente la idea de crear una fábrica argentina de locomotoras. Les cuento, y esto lo tiro como ejemplo para que nos mueva un poco el piso, que en el año 52 uno de esos ejemplares, en un trayecto de Córdoba a Rosario Norte, hizo el viaje en 3 horas 32 minutos. Para que pensemos con un material, digamos, reciclado, digamos, y hecho un poco como un prototipo que a perfeccionarse, pero logró esa marca. Estamos hablando de hace unos cuantos años y no sé cuántos van a pasar hasta que logramos tener esa velocidad. Un ejemplo nada más. Cuando viene ya la Revolución Libertadora, la cosa un poco se congela, no digamos que va para atrás, pero se decide una masiva dieselización
y no hay un plan coherente a la vista, salvo el cambio de algunos nombres, o que vamos a entrar al Fondo Monetario, o que vamos a comprar material, sobre todo norteamericano. Algunos fue muy bueno, otras compras no lo fueron tantas, tuvo destinos diversos la cosa. Ese tramo es corto, pero en el 58 viene el doctor Frondizi con una política desarrollista, pero que contradictoriamente trata de ver que el ferrocarril tiene déficit y que está muy desmedidamente desarrollado. Viene este famoso personaje, Thomas Bernard Larkin, que era discípulo de Eisenhower, y viene con un plan de racionalización que no se termina, no se llega a aplicar, pero quedó en la memoria colectiva como una especie de alzogaray con que hay que pasar el invierno. Posteriormente, en la época de Ilia, viene todo un desprestigio por parte de la prensa, como Primera Plana y jóvenes periodistas como Néstor Grondona, que mostraban como que el ferrocarril era una cosa vieja, fea, que alentaba ligado a lo burocrático, a lo sindical y al peronismo proscripto, sobre todo. O sea, se le daba esa imagen que era algo del pasado, algo que el resto del mundo se iba a abandonar y que teníamos que ir a otro tipo de cultura. Bueno, con la Revolución Argentina hay una vuelta de tuerca pop. La publicidad es en colores, lo mismo que pasan a ser, los colores en sí del material rodante, y se trata de dar una imagen modernista. Y como ícono se crean trenes de lujo de larga distancia, como una especie de apuesta hacia ese futuro, pero por otro lado empieza una serie de políticas de clausuras, provisorias o definitivas, ¿no es cierto?, de dejar ciertos ramales semi-abandonados, y se hablaba de un nuevo plan, que creo que se conoció como Plan Acevedo, que era un poco más chico que el Larkin. También pasó todo ahí, y con la vuelta de la democracia en el 73 y los gobiernos que tuvimos de Cámpora, Lastiri, el general Perón y su esposa luego, la cosa en la propaganda, y en la expresión era como que se iba a retornar la buena senda. En la práctica, no fue tan así, pero la situación se mantuvo. Llega el nefasto periodo del proceso de reorganización nacional, y ahí sí, hay una serie de clausuras, sobre todo en los servicios del interior del país, los que tienen cabecera en la ciudad del interior, un poco menos en los servicios de trenes generales, pero por otro lado se da como contrapartida, sobre todo en la época de Viola, en esos pocos meses, de que el mundo volvía al tren, cosa que era cierto, porque desde el año 75, luego de la crisis del petróleo, se había dado así. Y acá se iba a apuntar otra vez al concepto del tren de lujo, el tren de larga distancia. Quedó ahí, una situación tibia, el daño estaba hecho en cuanto a lo que era el interior, y como único, aporte positivo de ahí fue el comienzo de las obras de electrificación del Roca, en el año 82. Pero hasta ahí, que la cosa, era una cosa que venía, y estábamos sacando todavía globalmente un empate. O sea, se había hecho daño porque, lógicamente, a lo largo de varias décadas, no había habido una política que apuntara hacia una reorganización o con un plan que iba hacia un lugar cierto, pero todavía el material estaba en relativamente buenas condiciones, y la red, por lo menos las redes principales, también eran medianamente utilizables a una velocidad, aceptable. Luego, con el advenimiento de la democracia, la cosa declina un poco, si bien se concreta la inauguración de los servicios metropolitanos del Roca, con línea aérea, con una tecnología nueva, empieza a languidecer y se habla por primera vez de privatizaciones en la época de Terraño, ustedes se acordarán. Bueno, ya cuando viene el menemismo, ya todos sabemos lo que pasó, ahí sí, ahí prácticamente se desnacionaliza, se da concesiones privadas que solamente se interesan por la carga, gran parte de la red queda abandonada, y la que no queda abandonada queda con un mantenimiento irrisorio mínimo, solo apto para llevar carga, commodities, hojas, si quieren, a 40 o 50 kilómetros por hora. Una frase siempre me acuerdo de acá de un caracterizado conocedor que después va a dar la charla, no voy a decir cuál, que una vez dijo: esto no es un ferrocarril, es una cinta transportadora. Es verdad, un ferrocarril es otra cosa. Lo otro era simplemente un lugar por donde se fluía la riqueza, nada más. Bueno, así llegamos a la época de la Rúa sin pena ni gloria, y luego finalmente, en lo que fue el gobierno kirchnerista, en la época de Néstor Kirchner, aparece un personaje, con mucha ascendencia sobre el presidente, que no es otro que Ricardo Jaime, que lo entusiasma con una serie de compras
de material de distintas procedencias, material usado, pero que era una compra de mesa de saldo. Compramos 2 acá, 4 allá, 6 allá, no había repuesto, no había una política coherente, era simplemente poner a andar algo nuevo, con buena intención, pero se había perdido de vista lo principal, que era la infraestructura. Por lo tanto, como ahí, digamos, cuando retomaríamos a ese 2008, la situación, digamos, se entendía que no podíamos pensar en el tren bala o ya en un siglo XXI, cuando se habían perdido prácticamente 3 o 4 décadas sin una política cierta. Entonces, Tren para Todo, que en los primeros 2 o 3 años le costó mucho afianzarse, porque al ser un espacio plural democrático hablaba muchas voces, y bueno, era muy difícil entre todos lograr un mínimo consenso. Recién se pudo lograr a partir del año 2010-2011, en donde se llegaron a algunas conclusiones. O sea, después de todo esto, no es simplemente crear una nueva empresa que administra servicios ferroviarios, pasajeros y carga. Eso sería, digamos, lo lógico en un país que ya está andando. Acá teníamos que pensar, o sea, tiene que haber una planificación, tiene que haber un plan que va a estar con el gobierno o va a estar más arriba del gobierno, o va a ser un plan de coyuntura tipo pacto de la Moncloa, algo que va a quedar más allá del gobierno. ¿Esa red va a ser en función de servicios o va a ser fundamentalmente para estructurar algo que vaya más allá del ferrocarril, que cree una estructura interconectada? La estructura interconectada tiene un desarrollo a nivel demográfico, o sea, tiene un desarrollo en el territorio y lo equilibra. No es, digamos, la red tipo embudo que desembocaba en Buenos Aires, en Rosario o en Bahía Blanca, que gran parte de eso sirve, gran parte de eso reciclado y con nuevas, digamos, con nuevas conexiones, en un 70% todavía es utilizable, pero cambia la concepción del que lo usa. Entonces, Tren para Todos se dio cuenta de que hacía falta otra cosa, pensar primero en la planificación y una estructura que cubriera el país, y ahí viene lo otro. ¿Es viable eso sin una política de desarrollar trabajo en distintas provincias, puestos de trabajo para que se haga la situación inversa? Es decir, así como a partir del año 38 se fue despoblando el interior hacia las grandes ciudades, pensar que con un sistema así se puede inducir a gente de las grandes ciudades a encontrar un destino en el interior y equilibrar demográficamente el país. No se puede hacer, digamos, al 100%, pero sí por lo menos para que distintas provincias de frontera prácticamente dejen de ser feudos y se integren de otra manera y tengan otro peso en el reparto, digamos, de la renta nacional. Por otro lado, está el tema que sería, digamos, esto sería la visión estratégica. En lo táctico, como siempre dice Leo, el tema tecnológico, el tema del desarrollo y el tema de aplicación. Tuvimos acá la quiebra de Paraná Metal. Bueno, si hubiera un plan mínimamente, aunque sea de contingencia, no se podía pensar, no digamos en grandes tecnologías, pero por lo menos en las cosas más simples, que Paraná Metal podía fundir o laminar rieles, eclisas, pernos, llantas, ruedas, ejes, zapatas, elementos de timonería de freno, o sea, bastidores, o como en el caso de Buriasco en su momento, construcción de vagones de carga, ¿no es cierto? Pensemos que en el 72 y 73 se exportó material a Chile y a Cuba. En esa época que todavía estábamos indefinidos, digamos, que habíamos venido para atrás en lo global, pero que todavía estaba armada la estructura, tuvimos esa posibilidad. Más adelante se podría hacer cosas más complicadas, material de señalamiento, telecomunicaciones, material electrónico, y por qué no después volver a pensar en construir locomotoras, ¿no es cierto? O por lo menos coches motores livianos o otro tipo de vehículo. Ese hubiera sido el plan de contingencia. Entonces, la otra situación era pensar también en preservar redes y trazas obsoletas, sobre todo acá en las grandes ciudades, para poder, digamos, crear nuevos servicios, sobre todo metropolitanos. En el interior no es difícil porque las poblaciones son chicas y las trazas están definidas. En las grandes ciudades ha habido cambios a lo largo de los años y hay muchas trazas que se pueden recuperar para hacer sistemas integrados. Eso ya sería una segunda etapa. Entonces, el Tren para Todos se fue desarrollando en esa idea de que eminentemente tenía que tener una visión política. La situación daba para eso. Pero ¿con qué herramientas, a partir de qué? Bueno, eso es lo que se va a dar dinámicamente a través de que los distintos gobiernos en su momento entiendan que no basta con 4 años una administración, viene otra y sigue más o menos. El deterioro ha sido tan grande que en un momento dado tenemos que pensar en una política estratégica, por lo menos a nivel nacional. Más adelante podemos hablar de conexiones continentales con Brasil, con Chile, con Perú, con Bolivia, que hay cierta compatibilidad. La posibilidad en lo urgente de duplicar la vía Mar del Plata, de terminar la vía doble a Córdoba,
de conectar la rueda del sur de Brasil con el ferrocarril Belgrano, que es trocha métrica. Eso serían cosas que no con mucho dinero sería una primera etapa. No es difícil, pero tenemos que pensar en, digamos, en una concepción ya como nación, como Estado soberano. Básicamente eso. Pero fundamentalmente la idea de Tren para Todos, para redondear un poco todo esto que les iba contando, es la siguiente. El ferrocarril no debe ser un lugar donde circula la riqueza. El ferrocarril debe ser algo, una malla, una red que genera riqueza, que es muy distinto, porque Rosario es una de las ciudades donde más dinero circula del país. La mayor parte de ese dinero no es de los rosarinos, que es una ciudad cuyos habitantes se han empobrecido, y los que más tienen poder adquisitivo se van hacia afuera. Bueno, y sin embargo circula mucho dinero, más que en Córdoba posiblemente, pero es un dinero que está en tránsito. El ferrocarril debe ser algo que genere riqueza, dinero y bienestar, porque está pensado para la gente, para la felicidad de la gente. No simplemente como algo que los macroeconomistas digan, bueno, da ganancia, da pérdida, cierra o no cierra los números, es viable o no es viable. No, tenemos que escapar de eso. Eso es un poco a grandes rasgos, no sé cómo ando con el tiempo. 4 minutos. Está bien. Bueno, en todo caso lo dejamos, no sé si quieren hacer algunas preguntas y leo también.